Hola, buenas tardes a todos. Es un placer para mí participar de este encuentro y agradezco a los organizadores la invitación. Hoy vamos a hablar sobre el futuro en la enfermedad de Parkinson y de alguna manera en los minutos siguientes me voy a focalizar fundamentalmente en aquellos estudios o en aquellas nuevas terapias que aún se encuentran en desarrollo, pero que van a ser el futuro próximo en lo concerniente a la enfermedad de Parkinson. Y para ello basta esta muestra, este pequeño o complejo gráfico, lo que demuestra es el enorme o el tremendo número de fármacos o de terapias que se encuentran actualmente en ensayo en la enfermedad de Parkinson. En este aspecto vemos el gran número de terapias destinadas al tratamiento sintomático, en tanto que en la parte superior podemos ver aquellos ensayos o aquellas estrategias destinadas a modificar la evolución de la enfermedad. En este sentido, claramente y clásicamente se entiende a la enfermedad de Parkinson como un déficit dopaminérgico. Sabemos claramente que no está limitado a ello, sin embargo, muchas estrategias están destinadas a esta finalidad y con el objeto de incrementar la producción de dopamina, el neurotransmisor que se encuentra en defecto en esta afección. Una de las estrategias es tratar de introducir en el individuo afectado, mediante un vector viral, fundamentalmente un adenovirus, los genes que codifican a las proteínas que están involucradas en la síntesis de dopamina. Y es así que esto es una verdadera terapia génica y una de las primeras que se encuentra actualmente en desarrollo es a través de un adenovirus, incluir el gen que va a codificar al ácido aromático de carboxilasa. Esta es una de las enzimas limitantes de la síntesis de dopamina. Otra de las estrategias es incrementar el número de neuronas dopaminérgicas. Clásicamente, y ya hace muchos años se ha hablado acerca de los implantes celulares, que eran implantes, sobre todo implantes fetales, para producir, aumentar el número de neuronas dopaminérgicas. En la actualidad se ha adquirido una técnica que se denominan células IPS. Estas células IPS se logran a partir de fibroblastos del propio individuo y mediante diversos pasos se transforma esta célula en una célula totipotencial. Esa célula totipotencial, mediante otras técnicas adicionales, es capaz o puede ser diferenciada al tipo celular que nos interese. En este caso y puntualmente a neuronas dopaminérgicas. Y de hecho, esta terapia que ha merecido un premio Nobel, en la actualidad ya fue aplicada en un paciente, con todas las críticas que conciernen desde lo ético, desde lo académico, pero este año un paciente financió esta terapia y se aplicó en él mismo este implante de neuronas dopaminérgicas que se obtuvo a partir de un patch de piel. Otra de las estrategias para tratar de producir neuronas dopaminérgicas, esta es mucho más novedosa, es tratar de in situ y a partir de astrocitos lograr por diversas técnicas, reconvertir estas células que sabemos que tienen un rol de sostén y un rol de inmunidad en el sistema nervioso, generar a partir de ellas neuronas dopaminérgicas. Realmente aparece como ciencia ficción, pero ya es una realidad en la actualidad. También sabemos que en la enfermedad de Parkinson existen numerosas causas que generan esta afección, pero tal vez la más importante es el factor genético. Y es así que se han identificado hasta la fecha
más de 20 genes que son genes causales de la enfermedad, pero a su vez se han identificado lo que se llaman variantes genéticas, y esas variantes genéticas, hay más de 90 variantes que se han identificado con un incremento del riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson. En este sentido, cabe destacar que la primera mutación que se ha identificado ya hace unos cuantos años es la vinculada a una proteína, digamos, al gen codificante de una proteína llamada alfa-sinucleína. La alfa-sinucleína es la proteína que se va a acumular y que va a dar lugar a la formación de los cuerpos de Levy. Pero la síntesis de una alfa-sinucleína anómala llevará a una disfunción neuronal en distintos niveles, ya sea a nivel del aparato de Golgi, a nivel del sistema retículo endoplásmico, a nivel de los lisosomas. Estas proteínas anormalmente constituidas y anormalmente plegadas formarán lo que se llaman oligómeros que se acumularán, que afectarán también la circulación a través del axón, afectarán la conformación de vesículas sinápticas y además tienen la capacidad de ser transmitidas o diseminarse a las neuronas vecinas de una manera similar a lo que lo hacen las proteínas priónicas. Otra de las mutaciones que representa una de las mutaciones más frecuentes, tanto en las formas familiares de enfermedad de Parkinson como en las formas idiopáticas de la enfermedad, son las mutaciones vinculadas al LARC2. Estas mutaciones se han visto que ocurren con mayor prevalencia en determinados grupos poblacionales y fundamentalmente en pacientes de origen judío-askenazi o en individuos del norte de África. En la población general es la mutación más frecuente identificada en aquellas formas aisladas o idiopáticas de enfermedad de Parkinson. ¿Y qué es lo que codifica este gen LARC2? Bueno, este gen LARC2 codifica una proteína que está involucrada en diversas funciones. Una de las funciones más relevantes se correlacionan con la fosforilación de proteínas y de factores de transcripción que están vinculadas con el tráfico de vesículas, con los mecanismos de autofagia, con la función lisosomal y con la ciliogénesis, y también con la inmunidad. La otra mutación que aparece en todos estos casos, estamos hablando de mutaciones con un patrón de herencia autosómica dominante vinculada a la alfa-sinucleína y vinculada a LARC2. En el caso de las mutaciones vinculadas al gen codificante de la enzima de la glucocerebrosidasa, tenemos que decir que las mutaciones de glucocerebrosidasa se han identificado con la enfermedad de Gaucher. Esto es una herencia autosómica recesiva y característicamente esta afección produce diversos tipos de manifestaciones en los pacientes o en los individuos homocigotas. Sin embargo, lo que se ha visto es que en los portadores, es decir, en los individuos heterocigotas, los que serían los padres de aquellos individuos con enfermedad de Gaucher, tienen un altísimo riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson. Y en efecto, se han descrito más de 300 mutaciones diferentes vinculadas al gen de la codificante de la glucocerebrosidasa que son capaces de incrementar el riesgo del desarrollo de enfermedad de Parkinson. Y todo esto es interesante porque en función de estos nuevos conocimientos vinculados a la genética y al rol que tienen cada una de las proteínas que son codificadas por estos genes mutados, es que aparece o se desarrolla lo que llamamos la terapia génica. Y en este sentido existen diversas técnicas. Una de esas técnicas es la de editar el gen, la tecnología de editar el gen, es decir, si hay un gen anómalo, poder
modificarlo y corregirlo o bloquear su expresión. Y una de esas técnicas es la técnica a través de proteínas represoras de zinc finger. Lo que hacen estas proteínas son pequeñas moléculas que actúan como silenciadores del gen y por lo tanto inhiben la transcripción de la información del ADN para luego transcribirse en un ARN. Entonces, de alguna manera, frenan la producción de esa proteína anómala. Otra de las técnicas consiste en lo que se llama la técnica de edición genética a través del CRISPR-Cas9. Esta técnica mereció el Premio Nobel de Química este año, otorgada a dos eminentes científicas, una de Francia y la otra del Reino Unido. Y esta técnica lo que hace, en palabras llanas, es cortar el gen anómalo y introducir la secuencia genética de ese gen en condiciones normales. En lo que concierne a la enfermedad de Parkinson, también hay otros nuevos acercamientos para tratar de corregir esa alteración genética. Y ya no a nivel del ADN, sino evitar que el ARN, que luego va a tener que traducirse en una proteína, se exprese o se transcriba. ¿Cómo se traslade? ¿Cómo es eso? Esto es lo que llamamos técnicas de oligonucleótidos antisentidos. Lo que hacen es, desde el ADN se transcribe un ARN inmaduro, ese ARN inmaduro luego va a sufrir una serie de modificaciones para transformarse en el citoplasma en un ARN maduro, ese ARN en lugar de trasladarse, transformarse en un ARN de traslación y luego el ARN de síntesis, va a ser bloqueado y de esta manera no se podrá lograr la síntesis de esa proteína anómala. En este sentido, en la actualidad ya hay terapias en estudios experimentales de oligonucleótidos antisentidos que silencian la síntesis de alfa-sinucleína mutada. Otra de las técnicas es a través de actuar sobre los otros dos genes que dijimos que eran de altísima prevalencia. Uno es sobre el gen de la LARC2. Aquí vamos a ver que dijimos que la mutación o el gen de la LARC2 codificaba una proteína que estaba involucrada en la fosforilación. Entonces, una de las técnicas o uno de los ensayos que se están desarrollando es utilizar inhibidores de esa quinasa, inhibidores de esa fosforilación. Y en efecto, hasta la fecha, se ha visto que estos inhibidores, que son pequeñas moléculas, que se encuentran en fase aún experimental, en una fase 1, lo que se ha visto que son capaces de inhibir esta función quinasa y en general son bien tolerados, si bien se ha visto efectos adversos que impactan a nivel renal y a nivel pulmonar. Otra de las terapias que se están utilizando para inhibir o bloquear la expresión anómala de la LARC2 es también una terapia de oligonucleótido antisentido. También en el caso de la enfermedad de Gaucher, y fundamentalmente hablando de los portadores de la enfermedad, que tienen un riesgo realmente muy elevado de desarrollar enfermedad de Parkinson, y no solo enfermedad de Parkinson, sino que los carriers de GBA no solo van a desarrollar enfermedad de Gaucher, sino que los homocigotas, enfermedad de Gaucher, también pueden desarrollar enfermedad de Parkinson, pero aquellos que tienen mutación en un solo alelo, es decir, los heterocigotas, los que son portadores, pueden desarrollar un síndrome parkinsoniano y en muchos casos ese síndrome parkinsoniano va asociado con afectación cognitiva y tienen un fenotipo que se vincula más a una demencia por cuerpos de Lewy
digamos, y tienen un riesgo de enfermedad de Parkinson asociado a demencia elevado. También esta mutación se ha visto con mayor frecuencia en los individuos de origen judío askenazí. ¿Y cuáles son las terapias actualmente dirigidas a esta afección? Fundamentalmente, como dijimos, el gen de la glucocerebrosidasa lo que hace es producir a partir de ceramida la síntesis de glucosilceramida. Entonces, una de las estrategias es tratar de inhibir o reducir la producción del sustrato. ¿Cómo se hace eso? A través de la inhibición de la síntesis o de la síntesis de glucosilceramida, mediante la inhibición de la glucosilceramida sintetasa. En este sentido, hay distintos fármacos que se hallan actualmente en desarrollo, muchos de ellos fueron aplicados a la enfermedad de Niemann-Pick y fueron utilizados también en la enfermedad de Gaucher, o sea que ya tenemos un perfil de seguridad y de tolerancia, y actualmente se está ensayando para aquellos individuos con fenotipo parkinsoniano que tengan ya sea una mutación bialélica o monoalélica del gen de la glucocerebrosidasa. Pero además, otra de los posibles blancos terapéuticos que se están desarrollando es tratar de restaurar esa glucocerebrosidasa, aumentando su actividad. ¿De qué manera? Por distintas vías. Uno es a través de las terapias de reemplazo enzimático, ya conocidas y ya en curso en la enfermedad de Gaucher. Sin embargo, estas terapias de reemplazo enzimático por el momento no han sido efectivas en los fenotipos parkinsonianos, ya que no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Otra de las terapias es a través de la terapia génica y, de nuevo, a través de vectores virales, introducir el gen codificante de la glucocerebrosidasa. Y finalmente, otra de las técnicas es a través de pequeñas moléculas que actúen como chaperonas, es decir, las chaperonas son proteínas o pequeñas moléculas que van a remoldear esa proteína que se sintetizó de manera anómala y van a favorecer la degradación de las formas anormales e incrementar los niveles de la proteína normal. Y en este sentido es interesantísimo mencionar que dentro de las pequeñas moléculas utilizadas para aumentar la actividad de la glucocerebrosidasa se encuentra el ambroxol. Curioso, porque el ambroxol es un antiquísimo mucolítico y ya hay ensayos clínicos abiertos, no doble ciego ni randomizado, que demuestran su tolerancia y una tendencia hacia la mejoría en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Aquí lo que vemos es la terapia génica mediante el vector viral, donde introducimos por inyección intraparenquimatosa, a nivel del estriado, a nivel de la sustancia negra, el virus que va a transportar el gen de la glucocerebrosidasa. Y esa nueva información genética se va a incorporar al genoma del receptor, de modo tal que va a aumentar la actividad de la glucocerebrosidasa, que es la enzima que se encuentra en menos. Dijimos también el tema del ambroxol, y el ambroxol ya ha sido ensayado en estudios abiertos y realmente se encuentra en una etapa avanzada, actualmente en el desarrollo en un estudio doble ciego randomizado, y la administración es por vía oral, y esta pequeña molécula lo que trataría es de aumentar los niveles de glucocerebrosidasa mediando como una chaperona. Otras de las técnicas es, bueno, dijimos que la alfa-sinucleína anómala se agregaba, formaba oligómeros, y estos favorecían el daño neuronal, entonces impidiendo a su vez la degradación de la alfa-sinucleína anómala. En este sentido, vamos a ver que hay algunas técnicas que tratan de reducir la producción de alfa-sinucleína, y se ha visto que los beta-2 adrenérgicos reducen el riesgo en ciertas poblaciones
proteínas fueron capaces de reducir el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson. ¿Y por qué? ¿Cuál era el mecanismo? Lo que se ha visto es que los beta-2 adrenérgicos tienen la capacidad de, a nivel de las neuronas dopaminérgicas, reducir la expresión de alfa-sinucleína mutada. ¿Y de qué manera? Fundamentalmente actuando a nivel de la cromatina, favoreciendo o incrementando o reduciendo, mejor dicho, la deacetilación de la cromatina, favoreciendo una cromatina más compacta. La cromatina son pequeñas porciones de ADN que se hacen más compacto, y entonces el gen que está allí codificándose no se puede transcribir y por lo tanto no va a producirse la proteína correspondiente. En este sentido, vemos que los beta-2 adrenérgicos han demostrado reducir la producción anómala de alfa-sinucleína mutada, y eso se traduce en una reducción en la producción de ARN mensajero y por lo tanto de proteína, reduciendo también de esa manera los acúmulos y estos agregados intracelulares que directa o indirectamente van a promover los mecanismos de apoptosis neuronal o muerte neuronal. También otra de las técnicas como para incrementar la degradación de esa proteína anormal que se formó es a través de estimular chaperonas. Y una de las chaperonas más conocidas son aquellas que son quinasas, que actúan a nivel de una quinasa, que es Abelson quinasa, y estas chaperonas lo que hacen es de alguna manera unirse a esos monómeros o a esa alfa-sinucleína mutada mal plegada, lograr una redistribución y de alguna manera favorecer su degradación a través de los sistemas de depuración de proteínas con los que cuenta la neurona, la célula en general, unos de ellos a través del sistema ubiquitina-proteasoma y también estimulando los sistemas de autofagia. En este sentido, en los últimos años ha salido una gran explosión de fármacos, y sobre todo fármacos que fueron utilizados para el tratamiento de la leucemia, que son inhibidores de la tirosinquinasa en el receptor Abelson, y esto es el nilotinib. El nilotinib lo que actúa justamente es reducir los niveles plasmáticos y reducir la producción de alfa-sinucleína anómala a través de un incremento de su degradación. Sin embargo, el nilotinib no fue del todo exitoso, ya que las concentraciones a nivel del sistema nervioso central son bajas porque su penetrancia a través de la barrera hematoencefálica es baja, pero sin embargo esto abre la posibilidad de fármacos de la misma familia que se están desarrollando con el mismo objetivo. Otra de las drogas son pequeñas moléculas, nuevamente, que actúan como chaperonas y tratan de corregir esas proteínas que fueron mal plegadas para que puedan ser degradadas esos oligómeros de alfa-sinucleína y no se acumulen a nivel intraneuronal. Finalmente, una de las técnicas más avanzadas o de las terapias más avanzadas tienen que ver con la inmunoterapia. Y esto es inmunidad contra esa alfa-sinucleína anómala. Y así se están desarrollando actualmente dos aspectos. Uno es a través de ensayos que generen una inmunidad pasiva contra determinados epítopes de la alfa-sinucleína mutada, y otro es a través de una inmunidad activa, donde pequeños epítopes de la alfa-sinucleína, digamos, homólogos a las de alfa-sinucleína, son introducidos para generar una respuesta inmune. En este aspecto,
debemos decir que en lo que concierne a inmunidad activa, se ha desarrollado una inmunoterapia denominada PD01A, y que actualmente se encuentra ya ha finalizado su fase 1, y esto ha demostrado que pequeños péptidos antigénicos llamados PD01A se unen o imitan a un epítope del carbono terminal de la alfa-sinucleína humana, y son capaces de desencadenar una respuesta inmune, y de hecho lo que se ha visto es que son capaces de generar anticuerpos específicamente contra esta alfa-sinucleína anómala. Después tenemos la inmunización pasiva, y en este sentido hay dos estudios que son los más avanzados. Uno es el estudio Pasadena y el otro es el estudio Spark. El estudio Pasadena lo que trataba era, de nuevo, a través de un agente de inmunización pasiva, o sea, ya proveer anticuerpos monoclonales que van a actuar a nivel extracelular y que van a actuar sobre los agregados de alfa-sinucleína, evitando la transmisión célula a célula. En general, este estudio, su fase 1, que era mejorar las escalas motoras, no lo logró, pero sin embargo, en lo que concierne a biomarcadores, mostró una tendencia a reducir la producción de estas alfa-sinucleína anómala y, digamos, y ser activos. El otro estudio, el estudio Spark, lo que muestra es también mediante inmunización pasiva, mediante un anticuerpo monoclonal, también actuar sobre esos acúmulos de alfa-sinucleína. Y estos acúmulos, digamos, este estudio ya se encuentra finalizada la fase 1. Vamos a ver que también existe como novedad, en los últimos años mucho se ha hablado acerca de la microbiota y del rol intestino-cerebro y de la transmisión retrógrada y digamos, de sustancias que puedan actuar a nivel central desde el intestino. En general lo que se ha visto es que la composición de la microbiota de los pacientes con enfermedad de Parkinson o que van a desarrollar una enfermedad de Parkinson es absolutamente diferente al de la población que no tiene este riesgo. Y a tal punto se llega a esta relación que en general en la actualidad hay algunas técnicas de modificar esa disbiosis o esa flora bacteriana mediante trasplantes de microbiota. Esto aparece como una técnica a futuro. Y en síntesis, lo que hemos aprendido es que no hay un solo blanco terapéutico, sino que posiblemente tendremos que actuar con distintos fármacos, digamos, con distintos blancos para una misma entidad, o bien con un mismo fármaco actuando en distintas entidades. Y tal vez el abordaje a futuro en la enfermedad de Parkinson tenga que ser copiando un poco el modelo de las enfermedades oncológicas, donde se hacen terapias combinadas de modo tal que varios fármacos actúan sobre un blanco determinado. En síntesis, vemos que las posibilidades de nuevas estrategias terapéuticas en enfermedad de Parkinson aparecen muy prometedoras a futuro. Finalmente, agradecer a todo mi grupo de INEVA y al grupo del Sanatorio Mitre. Muchas gracias a todos por vuestra atención, muy amables.